mercado común. Se titula, bueno, el título es el primer verso, es como si fuésemos. Como si fuésemos niños ciegos, nos explicaban los cuadros en el Prado. Una infanta a la izquierda, el duque de Orleans a la derecha y nosotros inmóviles delante. Parecíamos anclas esperando a sus correspondientes barcos. Nos faltó propulsión, lo que narra el taxímetro cuando se pone en marcha, que a nadie se le ocurra detenerlo, si solo con mirarlo ya nos parece andar. El transporte es excelente aquí, utiliza la rueda, un invento de hace 5000 años, pero no sirve para llevarnos lejos. Lejos son unos padres con pantalones cortos o una tienda que entrega los muebles sin montar. Después está el asunto del vaso boca abajo. Patina si ponemos los dedos sobre él y es desde los extremos de ese patinaje que nos hablan las suegras o nuestros propios hijos. El mayor juega al rugby en un equipo universitario y lo pronuncia rugby. Cuando me doy la vuelta olvida el castellano. Solo si nos sentamos juntos en el salón emplea palabras como longevo o ciénaga. ¿Y yo qué puedo hacer si mi hijo menor se alimenta de donuts? El donut fue inventado hace 5000 años, de ahí su semejanza con la rueda. Mi saber es inútil. ¿Qué gano al conocer los ingredientes de la rueda y del donut? Del rugby aprendí el reglamento y no por ello se ha librado mi hijo de un esguince en el hombro derecho. Ahora que van muriendo nuestros analfabetos y con ellos su olor indestructible, nos parece que el aire intenta explicar algo. El miedo se ha licuado y es más fácil secarlo con un trapo. Los extranjeros ni siquiera lo advierten. Este museo sigue tan concurrido como hace 30 años. Nosotros, novedad, ya no nos golpeamos con el aprendizaje, con su gesto de atleta a punto de caer sobre la pierna equivocada. Todo este tiempo ha sido de mera descripción y, sin embargo, 2 trenes que partieran de Pontevedra y Burgos en el mismo momento y a 90 km por hora acababan cruzándose. ¿No es eso extraordinario? ¿No nos asombra tanto como nos asombraba la rendija escondida tras el aburrimiento? Atravesarla era como hablar con la luz, pero de tú a tú, de pie, en una esquina. Allí es donde aprendimos lo eficaz y lo oscuro. Si nos hacen ahora encuestas por la calle, podremos contestar sin miedo que 2 veces al mes. Empezar a leer algunos poemas relacionados con espacios, que para mí es muy importante. Yo creo el espacio donde estoy, no sé, me pasa que entro en un café y tardo mucho en decidir cuál es el lugar, si la puerta está atrás, no entiendo muy bien por qué, pero por algo de sentirme acogida. Luego también tiene mucho que ver esto con que, bueno, la poesía tradicionalmente no, pero digamos que hay un mayor porcentaje de poemas donde la naturaleza es el tema o está presente. En mi caso, yo a veces pensaba que yo no iba a poder ser poeta porque no tengo interés por la naturaleza, porque de verdad me sentía un poco como fuera de todo eso. Y recuerdo de adolescente que leí en el colegio un poema de Pedro Salinas que ya me llamó mucho la atención y pensé, se puede escribir de estas otras cosas. Era un poema como una especie de oda a una bombilla. Luego también tenía otro al coche. Entonces pensé, ay, qué bien. O sea, y tenía yo muy pocas lecturas hechas, pero vi me dio mucha tranquilidad ver que era posible escribir sobre, digamos, el mundo contemporáneo, la tecnología, mi ambiente en realidad, la ciudad, que es lo que yo más conocía. Entonces, bueno, por ahí he seguido. Voy a leer este poema, que es de un libro que no está aquí, pero solo voy a leer un poema de ese libro. Es Ciudad pronto, ya mismo, un poco reflexiones sobre la ciudad. Al final lo redujeron todo a extrarradio y quitaron el centro. Yo he conocido el centro, sonará cacofónico, pero el centro era atrezo, decorados variables, cerraron este bar, abrieron una agencia de viajes para un estrellato modesto, adaptado a nosotros. Su armazón invitaba al titubeo, permitía el no saber qué hacer con el futuro que te habían depositado entre las manos con un paño caliente de restaurante chino después de la ternera con bambú.
Al final aprendías a limpiarte con él, aprendías a manejar esa pieza de felpa enrollada y ardiendo que borraba las huellas de lo pegajoso. En cambio, el extrarradio lo sabe todo desde la perspectiva de sus zonas insultantemente ajardinadas. Me acuerdo de un juego con tablero, un juego de la infancia, árboles, casas, coches, muñecos de sonrisa obligatoria, vidas con un recorrido ya trazado, con transacciones comerciales ya organizadas, con decisiones ya tomadas por otros para ti, en los cartoncitos de las preguntas. Como en el extrarradio, calles con nombres de flores, todas juntas, planetas todos juntos, pintores agrupados en otro sector. La palabra sector es muy frecuente. Nunca un río con una actriz difunta y menos un escritor con un volcán. Bueno, y hablando de volcanes, que luego digo, no, yo soy urbana, la naturaleza no, pero ahora tengo un poema con un volcán. Entonces, yo creo que es porque pocas veces hago paseos por la naturaleza, pero visité el Etna en Italia, entonces es muy impresionante, la verdad, es una sensación muy rara de estar en la luna. Para mi idea de la luna es eso. Ciudad con su volcán. De repente hay un volcán en Soria y es una novedad, y hay habitantes, porque nunca un volcán sin habitantes cerca, y se ha de visitar y ha de haber un turismo asociado al silencio y a la falta de una temperatura comprendida por todos. Suele haber ignorancia acerca de los volcanes. Así nos habla el rostro de los damnificados. Vi una bola de fuego, sentí mucho calor, y no entendemos cómo no conocíais antes las partes del volcán, su chimenea, su cámara magmática, su cráter y su cono. Por Dios, si cráteres los hemos visto todos. Cerca del cráter no suele haber conversación, quizá por eso la terrible catástrofe. Y volvamos a Soria y al volcán específico de Soria, de una Soria hoy remasculada, ya nunca más eunuco, ya nunca más larvaria y en espera perpetua, porque esta vez y solamente esta, la noticia ha tenido lugar en Soria. Bueno, y ahora de mercado común va otro poema relativo a ciudades. Permanecemos en la ciudad al menos. El hielo es transitivo aquí, algo que hiela a alguien. Hielo y granizo del mismo material que lluvia y nieve. Aquí envejecemos, aquí se celebran las citologías. La seducción se practica con guantes, aunque la intensidad del frío destruya los microbios. No paran de vender sandalias en las zapaterías. Los pies de las mujeres interesan. El tejado a dos aguas es un bien necesario en la ciudad del norte. En otras partes es mera petición de nieve que no cae. Aquí la nieve dificulta el acceso, igual a cielo y suelo, y en medio las viviendas, la risa humana y la ingeniería. Todo lo que no es ciudad confina. Lo que ocurre cerca de la carretera es siempre pernicioso, y me refiero a un cerca muy antiguo, cuando las carreteras estaban embarradas. No hemos tenido suficiente contacto con el barro, no daremos respuestas por tanto sobre el barro. Nos refugiamos dentro, ya vuelven las radiografías a adornar las paredes de nuestros comedores. Es actual la luxación, el tobillo inflamado, la cabeza del fémur. Hay algo vivo filtrándose en aquello. Bueno, y ahora quiero leer unos poemas relacionados con la casa. Yo creo que es, bueno, para muchos es nuestro refugio, donde si un mundo es muy hostil, que es como lo es el mundo contemporáneo, y yo creo que el mundo también antiguo, porque tenemos la idea de que ahora son malos tiempos, pero no sé, los años 40 no creo que fueran mejores que estos, o sea que bueno, siempre han sido malos tiempos para unos u otros, y la casa para mí es como un poco el refugio. Recoge una experiencia en Estados Unidos y en Inglaterra de algunos años, y allí, bueno, realmente yo he permanecido mucho en interiores porque a veces había un tiempo infernal, y allí hay mucha moqueta. Esto es una cosa casi como de parodia. En Inglaterra el tema de pensar que las moquetas están en el baño, ¿no? Es como la leyenda negra del Reino Unido, es que hay moquetas hasta en el baño. Y no siempre, ¿no? Yo creo que no.
Pero sí que es verdad que la moqueta es un suelo muy común porque es como más caluroso, tal, pero es horrible, tiene electricidad estática. Muchas veces he encontrado unas moquetas sucísimas y para mí me asociaron un poco con la soledad que yo estaba viviendo ahí. Entonces tengo una serie de poemas cortos que voy a leer todos, son 7, se titulan Territorio Moqueta. Decidí enmoquetar porque mi idea era asentarme allí. No se enmoqueta para un fin de semana. La moqueta es irreversible. De la moqueta no te puedes ir. Es fuente de electricidad estática y lo estático tiene que ver con garrapatas, con sanguijuelas, con todo lo que se niega a abandonar la piel. Solo nuestra intervención logra arrancarlas. Las ventosas al menos permiten que corra algo de aire entre ellas y nosotros. Un caramelo chupado, un clip, una goma elástica pasada. Todo eso vive en la moqueta o entre la moqueta. Estaba ahí remetido, no brillaba el clip, ni se dejaba ver el tornasol del caramelo de menta, ni por asomo destacaba la goma elástica formando un dibujo sobre el suelo. Se agazapan las cosas dentro de la moqueta y hay que aprender a verlas. Los Wiley Cohen llevan un tiempo fuera. En su buzón se amontonan las cartas. Están suscritos a The Economist. Cuando vuelven a casa se oyen sus pisadas por encima de mí. La moqueta amortigua, su pelea de ayer parecía una declaración de amor. ¿Hace cuánto que no enarbolo la bandera del aquí estoy yo? ¿Hace cuánto que los pies no afirman? Debajo de nosotros hay un campo magnético. Clavar la bandera estadounidense sobre la moqueta o escoger una pica con una gran cruz de Calatrava en medio. Cuidado, niños, viene el duque de Alba con su calzado del siglo XVI y os dejará manchada de barro la moqueta. Ocurrió la catástrofe. Unas manchas de chorizo en la moqueta beige la afean para siempre. Aquí mi pan y yo nos caímos del bocadillo que fuimos una vez, dice el rastro aceitoso. Pues bienaventurado el embutido graso porque él sí logra dejar huella. Lo más cercano a un adolescente lo soy en la moqueta, un encierro de horas en mi cuarto con las piernas en sitios infrecuentes, una caja con una llavecita que esconde mis tesoros. La moqueta es testigo y es cómplice a la vez. Al igual que la sangre no debería verse, cuando sale a la luz se considera herida o hemorragia, la moqueta no nos muestra sus calvas. Había dicho ya que la moqueta esconde, el último ahora, pero no existe el encima, el sobre la moqueta. Enmoquetar equivale a tomar la Bastilla. En la moqueta se está o no se está. La moqueta es radical. Paladas de moquetas pueden llegar a cubrirnos por completo. Yo nunca dije que la moqueta fuese sólida. Tengo un poema que se refiere un poco a la vida académica y a... Bueno, allí de verdad tiene sentido la lana, más que aquí. Yo en casa en Madrid tengo mucho jersey que no uso porque es que no es necesario realmente ya esos jerseys gordos y así, pero allí sí. Entonces es un poema que se titula Ovillos. La lana, que en algunos países ha dejado de sernos necesaria, en otros aún lo es. La lana es muy antigua, de ahí procede su prestigio. Oigo balar a las ovejas desde mi escritorio. Míralas como rumian, alzan de vez en cuando la cabeza con expresión de no saber cómo seguirá el día. Cualquier escaparate donde se exhiba ropa de cuadros escoceses es un claro homenaje a los rudos ancestros que llegaron en barco, que nombraron aldeas y poblachos con la lengua que traían de casa. La lana y ese pavo que se dora en el horno llevan restos de ellos. Se me han quedado alguno entre los dientes tras la cena de ayer. Ya están brillando insoportablemente los salones de todas sus viviendas. ¿Por qué esta gente no cierra las cortinas? Desde aquí alcanzo a ver si tienen la primera edición del Walden de Thoreau o una hilera de libros de autoayuda. En Walden Pond es un error usar prendas de lana. Si se mojan, la sensación de frío es imbatible. La lana es para la ciudad o para el campus. Por eso las parejas de académicos se abrigan siempre con lana interminable, cada escritorio vinculado al contiguo por madejas y ovillos.
Y es al mencionarse los unos a los otros en la parte final de sus ensayos cuando el placer de los primeros besos revive custodiado en la pulpa de esas últimas páginas. Mientras tanto, la lana es lo normal y ni la piensan. Y ya el último sobre casas, que es de mercado común. No tiene título porque hay una serie que son sin título. Empotrar, retarimar, clavar a la pared, al suelo, al falso techo. La opción de encargar muebles. Ya elegisteis, ya no hay queja posible. Sobre estos baldosines edificaré mi iglesia. Pensad en la disposición de las literas del cuarto de los niños. Llorad el cabecero, sujeto firmemente a la pared. Culpad a la persiana. ¿Cómo fue tomar la decisión? ¿Alguien tiene las llaves de la vida portátil? La huida es contemplable, pero tened en cuenta la madera, la operación inversa a la madera, los verbos empleados en todo ese proceso. Las herramientas serán semivisibles, tanto o más que al principio. Nada hay más peligroso que una flecha sin punta. El sillón de papá es quien le otorga sentido a todo esto, a la cisterna y a la permanencia. Larga vida al sillón de papá, a pesar de sus muelles vencidos, a pesar de su asiento infrautilizado. El sacerdocio femenino no se ejerce en la urdimbre de su tapicería. La descendencia, en cambio, sentada sobre un suelo de tarima flotante, sentirá todo el frío después en los riñones. La vida sedentaria, así la llamarán. Este no es mi lugar, al menos mis vecinos controlan sus esfínteres. Me voy con ellos y hacia ellos, me voy hacia los músculos. Todo lo hemos aprendido de ellos, de los músculos. Mirad, si abro la boca veréis dentro un hotel, la cama está deshecha todavía, pronto me cambiarán la sábana de abajo. Acaba de llegarme una noticia horizontal y enorme. Abrieron un IKEA en Jerusalén. Voy a unir Jerusalén con una serie de poemas religiosos. Curioso, como veis, al final la mente está siempre como en dos o tres cosas y no se mueve de ahí. Yo veo que, porque fui educada en la iglesia, en el catolicismo, como mucha gente en España, pues bueno, tengo esa cultura casi más bien cultura general, ¿no? De historia sagrada, de pues cuando ves pintura, ¿no? Sabes más o menos interpretar y decir, ah, esto es tal escena o tal santo cuando le torturaron, el sacrificio de no sé quién. Y bueno, veo que tengo eso, una cultura religiosa judeocristiana, digamos. Pero he pensado mucho en esas enseñanzas, en esos relatos, ¿no? Que nos han llegado desde niños y luego ya pues como adulta o los he cuestionado, pero también es como algo que me produce asombro. Entonces voy a leer unos cuantos poemas de este tema. Tengo uno de este libro que es de relatos y poemas, que se titula el libro El malestar al alcance de todos, y aquí va un poema más o menos religioso, o sobre la religión. Rezar, verbo en desuso, pero qué ganas dan de retomarlo, de acudir a lugares oscuros de techos sobrehumanos, de apoyar cualquier rodilla o codo en un reclinatorio, de cubrirnos los ojos con la mano a modo de visera, evitando el resol de las horas paganas. Aunque ya no nos quede ni una esquirla de la fe hecha añicos en la infancia, aunque el código nos resulte ilegible, al menos se salvaron algunos caracteres del vasto patrimonio gestual de la oración. Por eso, practiquemos las posturas de Susano Tai Chi. Nadie va a desvelar lo fraudulento de nuestra plegaria. Ignoran la unidad métrica del rezo. En Malgastar, en el último libro, tengo una serie sobre milagros, porque me llama mucho la atención la idea de milagro, ¿no? De siempre he esperado milagros que no llegaban, cosas como aprobar un examen sin estudiar, cosas así que no. Claro, luego te decían, no, es que eso no es lo que hay que pedir como milagro, ¿no? Entonces, me ha quedado poco clara, ¿no? La categoría de qué es un milagro. Y tengo unos cuantos, voy a leer algunos. Microbiología de las pilas de agua bendita. El agua que aquel cura bendijo
no sana las heridas del soldado, sino que las gangrena. La madre va a diario al hospital y rocía a su hijo lacerado con gotitas de un agua donde los feligreses han metido las manos después de trabajar entre semana o los domingos tras leer el periódico. El microscopio y el milagro no son compatibles. La microbiología suele tener la última palabra. El policlínico Gemelli es el lugar idóneo para restablecerse. Si fallasen los desfibriladores, había que recurrir entonces al milagro. No se fuerza el milagro, se concede, viene si le apetece, si el sujeto merece que se actúe sobre él. Milagro o cataclismo, difícil distinguir entre los dos. Ambos son azarosos, agazapados tras la puerta, seguimos esperándolos, pendientes del menor atisbo de su estruendo. Me olvidé aquí de aclarar algo que podría servir. Lo del policlínico Gemelli es algo, bueno, para mí es muy del telediario de mi infancia, de cuando Paloma Gómez Borrero daba las noticias del Vaticano, y era el hospital donde iban los papas y todo el purpurado iba siempre al policlínico Gemelli. Entonces es un lugar como un hospital de la seguridad social para mí, como desde la infancia conozco ese lugar así virtualmente, ¿no? Bueno, en Malgastar tengo otro poema titulado Vara de Zahorí. Cuando el público es muy joven, explico lo de la vara de Zahorí, pero yo creo que a lo mejor aquí hay una... No he querido decir que sea un público muy mayor, no, pero veo adultos, digo, o sea, no son gente de 18. Entonces, ¿no? La vara esta de los que buscan agua y se mueve si hay agua. Vara de Zahorí. Aunque quisiera, yo no podría localizar a cierta gente ahora, no por la diferencia de clase o uso horario, ni porque surjan fallos en los sistemas de comunicación, sino por todo aquello que apenas alcanzamos a ver, los gasoductos, el sistema linfático, las monjas de clausura. Los discípulos de Maús, en cambio, se toparon con Jesús resucitado y lo reconocieron cuando partía el pan. ¿Fue un encuentro casual o lo andaban buscando? Yo también localizo más rápido lo que aprendí a buscar. Padezco enfermedades de cuyos síntomas leí alguna mención en el periódico. Afortunados Simeón y Cleofás, como los ganadores de un premio inesperado. No hay cuerdas infinitas que lleven hacia alguien. Hemos de confiar en la casualidad, igual que hicieron ellos. Localizar en un golpe de vista todos los gasoductos, creer en el sistema linfático, adivinar la monja de clausura tras la celosía. ¿Quién localiza a quién? Parece ser cuestión de intensidad. Que a uno lo señalen con el dedo ya supone un avance. Los mantecados que nos vende la monja son su manera propia de intimar. Me fijo en el idioma de las varas de Zahorí. Si tiemblan, quiere decir algo. Si no tiemblan, también. Todo lo malo lo es por omisión. Como hace varios días que no oigo a mis vecinos, me estoy probando ropa oscura para su velatorio. Ser inmortal es un poco cuestión de actitud. Es ponerse derecho, corregir la postura, llevar siempre los hombros hacia atrás. Isaac no tiene idea de dónde está el cordero para el sacrificio. Su padre se hace el loco. Dios proveerá, le dice, y está medio mintiendo. Alterna con mujeres, Isaac, no debes seguir cerca de tu padre. Ya verás, al final no era tan complicado hacer ventosa entre una boca y otra. Se me ocurre hasta un paralelismo, envasar al vacío. Con ello conseguimos que nos dejen subirnos al avión acompañados por carne de animal. Así de fácil es plastificar, supervisar las fases del proceso, ir pasando controles. ¿Dónde están las chuletas para el sacrificio? Y bueno, tengo, a ver, algún otro de milagros. No sé, esto también es un poco antiguo, todo lo que yo escribo es rancio, antiguo. Hubo una época que yo era muy televisiva al final. No es tan mala la tele, porque luego me gusta leer también, que siempre era ese temor, ¿no?, de los padres, de que hay mucha televisión, tal, pero luego fui ahí reencarrilándome. Y había una película que ponía cíclicamente, que mi madre me hablaba de ella y era muy emocionante, que es El milagro de Anna Sullivan. Que, bueno, la idea es que Anna Sullivan era una maestra, pedagoga,
que a una niña llamada Helen Keller, que era sordo, muda y ciega, logró enseñarle, bueno, la vida en general, a leer en braille, porque era una niña que no podía, estaba aislada, ¿no?, en su mundo, y para mí eso era una película un hito, ¿no?, de la televisión cada vez que la ponían, y cómo la lucha tan difícil con esa niña, y al final Helen Keller fue a la universidad, es una especie de heroína en Estados Unidos, hay una estatua a su nombre, su casa es un lugar emblemático. Entonces, bueno, quería escribir algo sobre ella y su profesora, esta historia tan emotiva. Esbozo de Helen Keller. Helen Keller, sordociega. Sus privilegios son palpar la victoria alada de Samotracia en el Louvre, tocar a la jirafa en el zoo y subirse a lomos de un dromedario en el circo. Excepto un tigre vivo, aunque sí disecado, Helen Keller lo ha tocado todo. Sus padres la llevaron a la Casa Blanca, color que para ella no significó nada. La suerte del inglés con sus palabras cortas benefició a la pequeña Keller. Todo empezó con la palabra water. En 1887 tuvo lugar la famosa escena de la comprensión del concepto de agua junto a una fuente, el chorro en una mano, los signos dibujados con un dedo en la otra, la asociación de líquido y lenguaje. Esto no es milagroso, es voluntad humana, esto es evolución. Milagro es que Anne Sullivan aguantase 49 años al lado de la niña a la que transformó en dueña de sus manos. Le cambiaron los ojos por réplicas de vidrio. Los ojos industriales sirven para ser vistos. Uno quedó saltón. Si queremos contarle algo a Helen Keller, dejemos que nos ponga los dedos en los labios. A veces, levemente, los roza con la lengua sin querer. Bueno, y ahora yo creo que esto va a ser como libre, de temática libre, porque queda un poquito de tiempo. También es de noticias de los 90 y de los 80, es todo así un poco retro. Me acuerdo de que Mitterrand, el presidente, nunca distingo entre primer ministro o presidente de la República, él era... Que fue las dos cosas. Mira, lo que aprendo yo en Almería. Vengo a Almería y aprendo esto. Claro, porque yo siempre entendí que era el presidente, pero digo, no, pero también gobernaba, que es el primer ministro el que gobierna. Bueno, bueno, hay una foto muy importante que es cuando en su entierro aparecen una mujer y una chica de 20 años o así, ella con un velo de luto, llorando, ¿quiénes son? Y resulta que era su amante, que había tenido a esa hija, Mazarin, pero no es que se habían visto 2 veces, sino que vivían, en realidad vivía con ellas. Y eso fue un shock. Yo luego he estado mirando un poco sobre esas vidas y Mazarin ha escrito mucho, la hija, sobre esto porque, claro, ella iba al colegio, llevaba el apellido de la madre y hablaban del presidente y ella no podía decir, es mi padre, ayer cené con él. Y eso debe ser muy duro, ¿no?, tener que callar eso. Entonces, bueno, a mí me gusta en la poesía hacer algo a veces un poco como personajes, porque, bueno, creo que la poesía es para lo que uno quiere, y la usa para... Me gusta usarla también para usar lenguaje administrativo, que yo no uso en mi vida normal, y justo me lo traigo a la poesía. Es como, me parece un territorio de mucha libertad, como un laboratorio. Entonces, la idea de hacer hablar a... Bueno, eso es una figura retórica de siempre, ¿no?, la de hacer hablar a seres inanimados o personas muertas. Pero nada, en este caso quería hacer hablar a Anne Pangeot, que es esta mujer, la madre de la hija de Mitterrand. Anne Pangeot al habla. No todo brillo es bueno, se evitan los destellos feos que aparecen en las perneras de los pantalones. Por eso, mejor que no brilláramos ni Mazarin ni yo. Nuestro código postal no le interesa a nadie. Si fuimos el andamio o la casa andamiada, lo decidieron otros. La pregunta no es quién era yo, es para quién lo fui. Dormía con nosotras le président de la République y Francia sin gobierno desde la medianoche hasta las 7:15. El regalo que nos hizo François vino en forma de tiempo, nunca nos lo envolvió. Al colgar cada tarde su abrigo en el perchero, nos cedía sus horas, minutos y segundos.
Un secuestro no era. Si Francia lo llamaba, salía de inmediato. ¿A qué hora transcurría lo mejor de su yo? ¿Cuándo era él más él? Todo preguntas formuladas en cualquier dirección. Algunas nos daban en la cara como guijarros lanzados sin control por un grupo de niños. La luz de hoy nada tiene que ver con la de aquellos días. Durante el funeral, la etapa que empezaba y la que terminaba iban vestidas exactamente igual. Nosotras habíamos cruzado la calle sin saberlo. Salíamos a una luz que nunca imaginamos. En cambio, mi piso en Quai Branly era una escuela de guardar secretos, pupitres, pizarra, crucifijo y sopera, todo dispuesto para cenar sin pronunciar palabra. Es de pésimo gusto intentar decir algo mientras masticas el filet mignon. Imaginen cenar con Mitterrand, el queso y la ensalada después del plato fuerte. Es que estamos en Francia, por eso nuestros techos tenían molduras blancas, por eso la chaiselongue. Pues claro que comíamos en la vajilla buena, aunque nadie la viese. Después está la foto que dio la vuelta al mundo, mi rostro aquejado de lo que parecía la varicela negra, que era en verdad mi velo de lunares y encaje. Mazarin a sus 22 años con un abrigo gris. Era ropa adecuada para velar cadáveres. Carolina de Mónaco, cuando lloró la muerte del príncipe Rainiero, eligió una mantilla. El luto nos hermana con los países del sur. Llorar a nuestros hombres es internacional. Bueno, voy a leer un último poema y a lo mejor podemos charlar o hablar aquí, no sé, o preguntar lo que queráis. La palabra, cuando se dice lo de preguntas, todo el mundo se queda agarrotado, pero no hay por qué preguntar, sino comentar simplemente. Sí, de la serie esta angloamericana del poemario Malgastar, tengo algunos poemas como de un poco de incomprensión de mi situación o de ese mundo que aparentemente hemos visto bueno, no aparentemente, sino lo hemos visto en películas constantemente, en novelas, lo hemos leído, ¿no? Estados Unidos. Nos resulta muy familiar, pero de verdad a veces era muy, muy ajeno. Estos son una serie de poemas titulados Angloamérica. Abrir es comprender, por dentro es el pistacho verde y la pipa de girasol color marfil. En el cine de verano, el chasquido de abrirla con los dientes era nuestro concepto de trabajo de campo. La idea de futuro la aprendí en la época que llamamos infancia, pero en versión doblada al castellano. Americanos, si os abro la cabeza, ¿seguiréis siendo tan afables conmigo? Yo soy la que os corrige los pronombres de 9 a 10 y cuarto. Sin embargo, el idioma no lo fabrico yo, el idioma no es semen, esa palabra incómoda. Lo copio de otras fuentes. Me da el sol del idioma y me recargo como la batería de una calculadora. Americanos, no me necesitáis, me voy caminando hacia atrás. Haré tan poco ruido que no lo advertiréis. El segundo es: noto cómo me rozan el progreso, el liderazgo, el éxito y, sin embargo, si hubiera aquí un banquito, me sentaba a mirar, a ver pasar a gente que entra y sale de sitios. Aquí ninguna mujer es mi madre o mi tía, ninguna lleva una blusa envuelta que recogió del tinte. Todas tienen mucho que hacer después, incluida yo misma, y aún así pido disculpas por mi poca productividad. No solamente no dejo propina en el café al que voy, sino que robo las monedas del tarro de cristal que está junto a la caja. Con disimulo dejo caer al fondo 2 botones de nácar. Escuchan el sonido y dicen «thank you». Después, cuando los ven, esperan que algún día aquello se convierta en divisa de curso legal. Gracias.